Estamos grabando nuestra clase de hoy, 1 de noviembre, eh, nuestra materia literatura, política y derecho. Los alumnos me habían preguntado, lo voy a subir eh, con el sistema guaraní, las notas para no eh, demorarlos mucho, les voy a decir las notas de los que están presentes. Pizarro Laura tiene 8 en su primer parcial. Luego tenemos a Paola, tiene 10 en su primer parcial. Luego tenemos a ver, estoy tratando de buscar a Delfina, tiene 9. Um, me falta Cristina, tiene 8. ¿Y quién nos queda? Queda Javier. Aquí, por una extraña razón, lo he perdido. Tiene 9. Bueno, dos comentarios muy breves en general, las notas lo reflejan. El parcial ha cumplido con su objetivo, hacer que ustedes reflexionaran sobre los contenidos que hemos ido colocando en la materia. Esto es lo positivo. Lo levemente negativo es que algunos, no voy a decir quiénes, exigen una técnica que en realidad los farmacéuticos han desarrollado bien para leerlos, ¿no? Porque han escrito honda receta de médico. Eso que tiene contenidos valiosos, la receta del médico, pero que necesita un especialista para que lo traduzca. Pero bueno, fruto de la tecnología. ¿Mm? Les cuento, a lo mejor algún día lo podrán leer. Estoy comenzando a escribir un cuento, que tiene que ver con esto. Por lo menos título tiene, se llama El Apagón y está situado en un futuro que no sé cuán cercano o lejano pueda ser, en el cual hay un apagón informático. Entonces la gente no se puede comunicar más a través de eh, ordenadores, de teléfonos y demás. Y tienen que volver a escribir, a escribir. Se comunican todos por carta, por correo postal. Bueno, eh, cuando, cuando esté terminado el cuento se los haré llegar. Bueno, pero mientras que el apagón no se produzca, vamos a tener estas dificultades con gente poco acostumbrada a escribir. Pero por las dudas, antes que se venga el apagón, pueden ir practicando. Eh, Ustedes están leyendo o habían estado o están por estar, solo Dios lo sabe, eh,
la fiesta del chivo, con título con el cual nos introducíamos de nuevo, o nos reintroducíamos, habíamos comenzado con Usla Petri, en este panorama latinoamericano de gobernantes autoritarios en el cual la vida, el honor eh, y tantas otras cosas de los ciudadanos quedan en manos del déspota. No sé cuánto han avanzado los que aquí están en la lectura de la fiesta del chivo. Les pregunto, ¿cómo va esa lectura? Yo, profe, ahora en estos días me voy a poner a full, porque estuve rindiendo, pero quería avisarle. Muy bien, Javier. Espero Sí. que el almanaque no se vuelva contra usted. Si alguien más quería decir algo. Doctor, yo tengo parcial a las 11, por eso el fin de Muy bien. semana ya, Cristina. Bueno, sí, Cristina. ¿Parcial de qué tiene? Tengo de navegación. Bueno, esperamos que la navegación por mar sea serena y por aire no la pesque algún paro de aerolínea. Ay, no. No está en el programa paro, pero es una nueva unidad que van a agregar en derecho de la navegación. Sí. Bien. Delfina, ¿cómo va con la lectura? Yo estoy parecida a mis compañeros, profe, también rendí. Ha rendido. Bueno, muy bien. ¿Y cómo le ha ido? Bueno, Bien, no. profe, promocioné. Ah, caramba. Bueno, siempre hay errores del sistema, en este caso lo han favorecido, me parece. Bueno, no, son sus méritos, no errores del sistema. Bueno. Y Paola, ¿cómo va con la lectura? Profe, yo ya lo terminé. Lo que pasa es que, bueno, esta materia es la única materia que estoy haciendo, entonces entiendo a los compañeros y a mí empezar un libro tengo que terminarlo, o sea, no puedo, no puedo esperar. Es como que, por ejemplo, los dos anteriores no los pude imprimir y me costó un montón porque andaba buscando lugares para que me dejen la compu, y es otra cosa, pero teniendo en papel, bueno, es como le decía el otro día, llevo a mi hija al colegio y capaz que si la tengo que esperar entre la salida 20 minutos, yo le meto al libro y así hago todo lo que puedo con el libro, pero los chicos es verdad, o sea, al cursar otras materias es más complicado. Uy, Bueno, una mosca que me... Pero ya lo leí y quería decirles que en YouTube se puede ver una película, no es lo mismo, por supuesto, porque, por ejemplo, una de las diferencias, cuenta de Urania que sale del hotel y sale a caminar y cosas así, mientras que en la película se toma un taxi y va a la casa. Son cosas distintas, pero es como que en el libro permite que nuestra imaginación sea mucho más grande. Lo que sí por ahí, el que no puede leer todo el libro para darse una idea o lo que sea, está buena la película para ubicarse en lo que sucede. Y profe, le quería decir, el otro día me olvidé que, ¿cómo es que se llama? Ivo Morales, casi le pasa lo de Trujillo. Evo Morales, ¿o no? sí, bueno. Eh, eh, bueno, ustedes han visto de nuevo,
he insistido mucho en esta materia, que la realidad y la ficción se entremezclan y que por allí no sabe si están leyendo un diario o están leyendo una novela o están viendo una película, como en el caso de la que usted aconseja, que se las voy a subir también a la página para facilitarle, o están viendo un noticioso, en este caso, por ejemplo, de la balacera a Evo Morales en esta disputa que ya es a muerte con su antiguo aliado, que es el actual presidente de Bolivia. Bueno, realidad y ficción se entremezclan en, en la política, en la historia, en la vida de los países, y Latinoamérica lo hace de una manera muy especial. Cuando uno escucha algunas descripciones, no se los comento a ustedes el profesor Navas García, pero en su viaje él ha estado en varios países de Latinoamérica y hoy se está yendo a Bolivia casualmente. Me contaba que Honduras, un país que de alguna manera está un poco ausente en el ideario y en las noticias de los portales, vive también una situación muy particular. Ustedes saben que en Honduras la presidente es una mujer, ¿m? Y esta señora en realidad es la esposa de un expresidente que no pudo presentarse. Me decía el profesor Navas que quien gobierna en realidad es el marido de la presidente, que no tiene ningún cargo. Ella es, como hemos tenido también en nuestro país, una suerte de presidente ceremonial. En realidad el poder está en otros lados. De nuevo, realidad y ficción se entremezclan en nuestro subcontinente. Vamos a abordar dos temas en el poco tiempo que nos queda en nuestro programa. Un punto al que hemos colocado y no hemos hecho referencia de la democracia hablando es ese tema de la transición, es decir, del paso de un régimen autoritario a un régimen democrático. El año pasado pudimos tener, este año no lo tuvimos y lo vamos a suplir con la grabación de la clase de la profesora del año anterior, que es la doctora Graciela Ferrero. Ustedes van a poder compartir, yo les voy a compartir y ustedes van a poder verla y escucharla en la clase que dio sobre el tema en España. Esta obra de un autor español es una novela en la cual la doctora Ferrero les va a contar de una manera muy, yo diría muy vívida, porque es
una especialista en el tema. Ella es una poeta y profesora de literatura, en el cual van a poder ustedes ver y van a poder leer. Les voy a colocar el texto. Estoy buscándolo aquí. El texto de una novela española en el que la doctora Graciela Ferrero se los va a explicar. El texto es Soldados de Salamina, y ahí aparece uno de los temas de la transición de un régimen autoritario, en este caso el franquismo español, y el comienzo de la democracia que se produce a la muerte de Franco, la asunción del rey, la sanción de la nueva constitución, que es la actual constitución española, y como uno de los problemas de la transición aparece reflejado en esta obra de Javier Cercas, es el novelista español, que se llama Soldados de Salamina. Este es el penúltimo tema que vamos a tratar. Y el último tema, lo menciono, en la próxima clase vamos a desarrollar algo más, es el tema de el rol de la justicia en el teatro clásico. Y ahí vamos a ir a dos fuentes, además de la novela, obras de teatro. Yo voy a seleccionar, en realidad ya se los he seleccionado y se los voy a subir, dos obras de teatro de el teatro español en el siglo de oro. Calderón de la Barca, por un lado, y por otro lado, otro autor que voy a seleccionar de el teatro de oro, el teatro del siglo de oro español, en el cual aparece la figura de el gobernante, el rey, como el hacedor de justicia. La figura del monarca como el hacedor de justicia. Calderón de la Barca y Lope de Vega, que es el otro autor que les voy a colocar, el alcalde de Zalamea, o Fuenteovejuna, donde aparece el rey como el hacedor de justicia. El mejor alcalde del rey, otra obra, donde, a diferencia de otras obras literarias donde el monarca aparece como encarnando el poder absoluto en el cual
lo que se impone es su voluntad, su única voluntad, la voluntad del déspota, la voluntad del hacedor. La figura en estos casos, las obras que les voy a poner ahí a consideración, es el rey como el hacedor de justicia, como el que restablece la justicia. Y voy a volver a incluir algunos alumnos que me han soportado en otras materias, capaz que ya lo vieron, esa obra clásica donde aparece la gran pregunta que siempre les digo, ningún abogado debe dejar de formulársela, ¿sí? Y tratar de responderla de la mejor manera. La pregunta ¿es justa la ley? El abogado está siempre muy preparado para saber qué dice la ley, pero no siempre la ley y la justicia van de la mano. Por eso es que les vuelvo a colocar ese breve texto clásico que es Antígona, donde la protagonista, Antígona, ha transgredido la ley. Le ha dado entierro a su hermano, que había sido condenado a muerte por un crimen de lesa majestad. Y en el mundo antiguo, este crimen no solamente se pagaba con la pena de muerte, sino con la insepultura del cadáver. Ustedes saben que en todas las culturas antiguas y presentes, actuales, el tema de el cadáver, los restos mortales de aquel que murió por muerte natural, o en este caso murió ajusticiado, plantea todo un gran interrogante. Todas las culturas dan un tratamiento especial a ese momento que viene después de la muerte. Y entonces la insepultura, es dejar el cadáver insepulto, aparece en este caso como un castigo adicional. La protagonista enterrará a su hermano, pero con ello contradecirá la ley, la voluntad del príncipe. ¿Por qué has desobedecido mi ley?, le dirá Antígona el rey. Porque antes que tu ley, oh rey, están las leyes no escritas de los dioses, o sea, aquellas que mandan dar sepultura al muerto. Claro, la pregunta a Antígona y la respuesta de Antígona nunca debe olvidarla un abogado, tan en contacto con la ley. La gran pregunta: ¿es justa la ley? Alguna vez un alumno me dijo, profesor, pero qué difícil que es dar esa respuesta. Y le dije, sí, es posible que sea difícil, pero lo trágico es cuando uno no se formula la pregunta y queda simplemente
en el cumplimiento de la ley. Para que no queden dudas, un buen ejemplo histórico en la historia contemporánea de los horrores del siglo XX fue la vigencia de la ley durante el nazismo. Los jueces aplicaban las normas que habían surgido del nuevo orden y sus sentencias se basaban en la ley, pero esa ley ofendía a la justicia. Respondían a la ley y olvidaban la justicia. Y cuando la ley y la justicia se divorcian, se produce una tragedia. Y esa tragedia la pagan los seres humanos. Por eso es que vuelvo casi al final con la lectura y el comentario que harán de esta obra, que algunos ya la leyeron, en este caso la releerán, y quienes no la leyeron la leerán por vez primera. En el material que les he subido está esta obra que hizo un exalumno, Diego López, en el que tomó dos temas. Uno con el que comenzamos la materia, ¿no? La relación entre derecho, literatura y política. El video era largo, lo cortamos y está ahora en dos partes a disposición de ustedes. Esa primera parte que tiene que ver con la relación del derecho y la literatura. Y una parte más breve, incluso de fácil audición, porque ha quedado muy bien, que es un análisis de la justicia, los jueces, de la mano de Cervantes en esa obra inmemorial que es El Quijote, donde se enfrenta a esos galeotes, es decir, aquellos condenados a una pena muy dura, que era servir en galeras, y entonces allí se produce un diálogo muy, muy rico entre el Quijote y cada uno de los condenados y cada uno de los carceleros. Bueno, eso permite, por un lado, aplicar lo que en la parte general introductoria vimos, cómo la literatura se relaciona con el derecho y cómo hay distintas maneras de interpretar, etc. Y luego aparece con estos condenados a penas duras por delitos, bueno, como dijo una vez Paola, no lo vamos a expoliar para que ustedes lo puedan ver y escuchar sobre este tema de los jueces y cómo en la literatura aparecen aquí tratados. Yo había pensado, pero la verdad es que no he podido encontrar una película corta húngara sobre un
juicio muy particular. La película se llama El Testigo y es uno de esos juicios que se realizaron durante el estalinismo en Hungría. Era un señor que había matado un cerdo para consumo personal cuando estaba prohibido realizar eso sin la debida autorización. Y como todo el juicio se realiza a partir de la manipulación del poder. Pero bueno, lamentablemente no lo encontré, si por allí lo encuentro, aunque sea ex post facto de la materia, se lo voy a colocar, porque la verdad que está muy, muy interesante. Una vez más, de mano de la producción literaria, en este caso de película, uno puede acceder a una serie de cuestiones que tienen que ver con el derecho, la justicia, el rol de los gobernantes, el rol de los jueces. Por eso, como dijo hace un rato Paola y dijo bien, la película hecha sobre la fiesta del chivo no es el libro, pero permite también, todas las cosas tienen su pro y su contra, ¿no? ¿Mm? Leer tiene un poder extraordinario, ver tal vez nos aleja de cosas que la lectura nos permite, pero tiene una gran riqueza porque hay imágenes que no se olvidan, no, no, no se olvidan. Hay una serie de obras cinematográficas que han quedado como un testimonio muy vívido de una serie de situaciones, juicios, ejecuciones, etc. Entre otros, una obra cinematográfica clásica que alguno de ustedes la habrá visto son Los procesos de Nuremberg, ¿no? Está filmada en blanco y negro, ¿no? La pueden ver ahí en YouTube y realmente eh, es, es extraordinario, ¿no? En el lenguaje cinematográfico lo que fue uno de estos juicios pioneros donde por primera vez un tribunal internacional juzgó crímenes de guerra. Por eso es que hemos puesto no sé, Laura me dice, está en Netflix también, ¿no? Que son los juicios de Nuremberg, Laura. Sí, Ah, muchísimo material en Netflix sobre el nazismo, sobre juicios a los que cometieron delitos de lesa humanidad. No me acuerdo el nombre de uno que estaba acá en Argentina, después estaba en Chile, que lo buscó la inteligencia israelí, se llama Mozart, no sé bien el nombre. Bueno, esa película también está. Mossad es el nombre del Servicio de Inteligencia de Israel. Y el Sí, caso que usted se refiere, entiendo que es el caso de Eichmann. Eichmann, esta película también está. claro, que fue capturado por los servicios secretos y llevado a Israel, donde fue juzgado. Allí, sobre ese juicio, eh, escribió una notable filósofa
y gran periodista alemana que es Hannah Arendt, que cubrió este proceso del juicio de Eichmann en Jerusalén. Bueno, está bien la noticia, Laura, con lo cual un poco la invitación, más allá de la materia, más allá de la evaluación, más allá de las cuestiones que hemos puesto como exigencias para poder promocionar la materia, les quede a ustedes la idea y les quede también la costumbre de ver y de leer, de ver cine, de ver teatro, de leer buena literatura. Paola dijo, y tiene razón, y esta es una experiencia extraordinaria, como la lectura desarrolla notablemente esa facultad tan humana y a veces tan atrofiada que tenemos, que es la imaginación. Estuve leyendo tal cosa y me imaginé, o sea, una serie de imágenes que están solamente en nuestra cabeza, que las elaboramos nosotros, las recreamos nosotros para consumo personal. Y esto es lo que el hábito de la lectura nos permite, y lo que la falta de hábito de la lectura nos impide. Giovanni Sartori, un notable politólogo italiano que vivió mucho tiempo en Estados Unidos, escribió uno de sus últimos textos, el Homo Videns, este hombre que ve y que se aparta de la cultura literaria. Es un poco el gran desafío, o la gran, yo diría más que desafío, la gran tragedia del mundo moderno. Este hombre que solo ve, ve. Incluso fíjese en el lenguaje nuestro, está tan presente esta palabra que aun cuando nos referimos a un texto escrito, nosotros preguntamos, ¿viste el diario? ¿Viste el diario? En realidad no dice leíste. Voy a hacer una breve pausa de 1 minuto, por favor. Bueno, entonces les decía, esta cultura del ver, que de alguna manera ha suplantado la cultura del leer, en gran medida está presente, decía hace un instante, en nuestro lenguaje, ¿no? Ya no decimos leíste el diario, si no lo viste, vi tal noticia. Pero también suele ocurrir, esto es medio cómico y a veces medio trágico, en nuestros exámenes. A veces hago la pregunta indiscreta a los alumnos:
¿Ha leído esto? Dice, lo vi, profesor. Lo vi. Vio el texto. Una suerte de abuelo de pájaro. No, yo le pregunto si lo leyó, porque lo vi. Bueno, no se trata de simplemente quedarse en la crítica de la imagen, porque tiene una gran riqueza, una gran fuerza, la imagen, pero hay imágenes que ustedes saben que dicen a veces mucho más de 1000 palabras, ¿no? Siempre recuerdo, y hago un paréntesis sobre el tema, hay una antigua imagen y una nueva imagen que siempre me han impactado mucho. La más antigua, que salió en la tapa de Times y de todas las portadas del mundo, es una niña que en la guerra de Vietnam iba caminando, había sido incendiada con napalm, e iba caminando desnuda por las calles de Vietnam. Esta imagen, que fue una imagen muy, muy elocuente contra la guerra, dijo posiblemente mucho más que miles de palabras escritas acerca de la guerra de Vietnam. No sé si tienen presente esta imagen, si la han visto alguna vez o saben de qué estoy hablando. Para facilitársela se las voy a colocar en la página para que ustedes la puedan ver. Incluso hay una cosa muy importante. La niña de aquel momento, hoy ya es una mujer mayor, tuvo más de una decena de operaciones para poder reconstituir su cuerpo dañado por el napalm, y que hoy es una embajadora de la paz por el mundo. Ha estado 2 veces en Argentina, y decía en una entrevista que hizo cuando estuvo en Buenos Aires que más que esa decena de operaciones que le había ayudado a reconstruir su cuerpo, la operación que había sido más importante y más difícil había sido aquella que le permitió sanar su alma. Es decir, reconciliarse con aquel que fue el autor del ataque, un piloto norteamericano con el cual se han reencontrado públicamente y se han perdonado públicamente. La verdad que esta imagen y todo lo que eso produjo tiene un valor extraordinario, es decir, la valorización de la imagen. Y la otra imagen, que también se las voy a poner, tal vez muchos de ustedes la recordarán, es en plena pandemia. En la pandemia hubo, en la celebración religiosa del Jueves Santo, en la plaza de San Pedro, en Roma, una impactante imagen en el cual la plaza, que normalmente está llena de fieles, peregrinos, turistas, estaba vacía, totalmente vacía. Y lo único que había era un hombre anciano vestido de blanco, que era el Papa, que se dirigía en medio de la noche, era tarde-noche,
la plaza ya estaba en sombra, a proclamar una oración universal en medio de la pandemia. Bueno, son dos imágenes que han tenido y van a seguir teniendo un efecto aleccionador. ¿Qué quiero decir con esto? Que no de ninguna manera desprecio las imágenes y que las imágenes tienen un notable valor. Simplemente queremos decir, y un poco esta materia está orientada a más que ver, leer, la imagen por sí mismo no basta, y qué importante que es la lectura, que como, y la vuelvo a citar a nuestra autora favorita, que es Paola Andrea, nos permite imaginar tantas cosas, tantas cosas. Ustedes saben que hay un autor francés notable que se llama Michel Proust, y que tiene una obra extraordinaria, larga, en francés se llama A la recherche du temps perdu, que significa en la búsqueda del tiempo perdido. En esta obra, el autor, a partir de un recuerdo que le evoca la casa familiar y demás, va recreando una situación importante. Bueno, a imagen de esa búsqueda del tiempo perdido, mientras estaba hablando ahora y estaba escuchando sobre este valor de la imaginación que desarrolla la lectura, viajé en el tiempo a mi infancia, muy lejana, por cierto, ya. Ustedes saben que la infancia es un país que ya no existe. Uno viene de ese país que ya no existe. Y en mi infancia, en la que había poca o nada de televisión, en la época nada de televisión, y por supuesto nada de las pantallas, nos quedaba solamente la lectura. Todavía evoco en un verano en las sierras de Córdoba, que estaba con mi familia, que nos poníamos a leer en alta voz una novela, que siempre me quedó, era El último de los mohicanos de Fenimore Cooper. Y la verdad es que siempre recuerdo aquella imagen, aquellas imágenes que estaban en nuestra imaginación a partir de la lectura de ese texto. Nunca vi la película que después se hizo y demás, me quedé con aquellas imágenes en mi mente infantil de aquellas lecturas familiares de estas novelas. Bueno, vuelvo de la mano de Proust. Estos comentarios me hicieron viajar a ese tiempo en el cual la lectura era el gran medio no solo de información, sino también de diversión y entretenimiento, porque en realidad estábamos leyendo aquella novela en el grupo familiar, que nos íbamos turnando de lector, todos los miembros de la familia.
Y entonces eran las imágenes que se despertaban en nosotros aquella lectura. Y esto es el gran valor de las obras literarias. Perdón por la digresión de tono personal, pero es para reforzar este valor de la literatura, este valor de lo escrito, que muchas veces hoy, obviamente que vivimos una fuerte tentación, vivimos una cultura audiovisual. Oímos y vemos. Y esto es extraordinario. Esto es extraordinario y es valiosísimo. Pero solo esto amputa una parte de la creatividad humana, a la que solo se llega a través de la lectura. Algunos dicen, tengo un gran amigo, profesor de la universidad, que me decía hace un tiempo, y lo sigue diciendo, yo lo contradigo, que este auge de lo digital, libros digitales, pantallas y demás, prácticamente va a matar el libro. Me decía incluso, hablaba de Estados Unidos hace algunos años, que había grandes librerías que ya no estaban. Bueno, yo creo que en realidad no es así, porque ustedes saben que a pesar de esta cultura audiovisual tan difundida, los libros, en texto, en papel, tienen una difusión enorme, enorme. Hace poco tiempo estaba de viaje y tenía que, en realidad lo que buscaba era algo muy simple, no era un libro, sino que era una guía en Madrid, y me indicaron que fuera una librería en el centro de Madrid, que allí iba a encontrar la guía que yo. Para mi gran sorpresa, había estado en muchas librerías en Madrid, me encontré con un edificio de 3 pisos que estaba abarrotado de textos. Estaba no solo abarrotado de textos, sino que estaba abarrotado de gente que iba a comprar textos. Bueno, esto, diríamos, me hizo saber que mi amigo felizmente no tenía razón, que los libros no habían muerto, que gozaban de muy buena salud y que es una buena noticia. El placer de tener un libro, que, digo, complementa, no sustituye esta cultura digital y audiovisual a la que nos vamos habituando. Como siempre, un principio clásico diría: haz esto sin dejar de hacer aquello. Haz esto. Ve película, lee libros digitales, pero no dejes de hacer aquello. ¿Qué es aquello? La lectura del texto papel. El texto. Y digo, subrayo la palabra texto, porque, y ustedes lo saben, están rodeados en la facultad de esa cosa extraordinaria que son las fotocopiadoras, que también nos han posibilitado cosas, pero que nos han impedido otras. Hay alumnos que literalmente han leído, pero no han visto un libro. ¿Dónde estudió? En la fotocopia, profesor. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo.
hay que acostumbrarnos a acercarnos a los textos. Hay estudiantes de derecho que durante gran parte de su carrera, si no toda, no han visto un libro. Por supuesto, no han leído un libro. No, pero no diga eso, profesor, si es lo mismo. Sí, han visto fotocopias, que son como pedazos de... Ver una persona descuartizada no es conocerla, aunque sean partes de la persona. No quiero ser demasiado trágico en esto, porque el texto como tal tiene una estructura, una forma que nos permite acceder a ese universo tan rico de conocimiento. Como ustedes ven, hacia el final de nuestra materia estamos como al comienzo, hablando siempre de lo mismo, hablando de libros y literatura, hablando de libros, muchos de los cuales no son de derecho, a alumnos de derecho. Ayer el profesor Navas estuvo dándole a los futuros periodistas en la Facultad de Comunicación una clase sobre la ética en la tarea del periodista. Y en un momento dado, a la pregunta de un alumno acerca de qué era lo mejor o el tipo de estudios mejor para la formación de un periodista, le respondió con la respuesta, valga la redundancia, que un notable periodista norteamericano, no me voy a recordar ahora quién era, le contestó a quien había preguntado, o sea, que era lo que tenía que leer, que era lo que tenía que estudiar para ser un buen periodista. Y la respuesta fue, lea Shakespeare, lea Shakespeare. O sea, y yo diría lo que le han aplicado muchos a nuestra carrera, que debiera leer, que debiera leer un abogado. Entonces, claro, diría, bueno, el tratado de derecho del año de esto, no sé, yo le diría un solo texto. Lea el Quijote. Quien no ha leído el Quijote no puede ser un buen abogado. Pero, profesor, a nosotros nos han dicho que es muy importante que sepamos los artículos que la ley de contrato de trabajo, el nuevo Código Civil, que con tal cual. Lee el Quijote. Va a ser mejor abogado. Sí, como me contestó una vez alguien. Sí, claro, porque eso es como, viene a ser como un complemento, ¿no, profesor? Viene a ser como un adorno. No, le dije, no es un florero, como esos objetos que uno tiene en su casa o en su departamento, que pueden ser muy vistosos, pero que si no están, no pasa nada. O sea, si un florero se rompe o no está, no lo extraña nadie. Pero la mesa, la silla, la cama, etcétera, sí son necesarios, ¿no? En una casa. Bueno, no es un objeto decorativo, es algo fundamental en la formación de un abogado.
Lo dice figuradamente, profesor, no, lo digo en serio, lo digo en serio. Y si todavía no lo han leído, tienen tiempo de leer. ¿Qué tiempo tiene, profesor? Toda la vida, toda la vida. Lean y relean a los clásicos, lean y relean, lean y vuelvan a leer. Esto es lo más importante en la formación de un abogado. Todas las otras cosas, hay un tío cariñoso que lo tienen a mano, cada vez más a mano. ¿Saben quién es, no? ¿No? ¿No saben? Es un tío que los va a ayudar en las demandas, en las contestaciones. Es el tío Google. Cualquier pregunta que le hagan a tío Google se las va a contestar. ¿Qué dice el artículo 4 de la ley? El tío se lo contesta. Tío, ¿no me podés dar un modelito de demanda para...? El tío se lo... Algunos jueces acuden al tío también para hacer la sentencia. Bueno, pero el tío Google les va a dar toda esa información, que no está mal y pueden usarla. Información. La formación es otra cosa. La formación es otra cosa. Bueno, ustedes dirán, ay, profesor, ¿por qué dice y vuelve a decir y vuelve a repetir siempre lo mismo? Bueno, tal vez soy redundante, pero es muy importante no olvidar esto. No olvidar esto. Seguramente que, no sé, Cristina, no sé, Laura, pero no sé, alguna de las otras personas que están de alumnos tendrán hijos, ¿no? De Paola sí sé que tiene hijos, así que la función de mamá Laura también, y Cristina, no sé si tiene hijos, bueno, no estamos... ¿Qué dice Cristina? No, doctor, yo no tengo hijos. Bueno, muy bien. Te ha salvado, le dice Paola. Bueno, pero los que tienen hijos y los que no tienen hijos, pero que van a ser padres, acá tenemos un único representante del sexo masculino, que es Javier Ruiz de Llamas Mate. Mate es el segundo apellido. Bueno, saben de esta insistencia, ¿no? Ya me lo dijiste, mamá, te lo vuelvo a decir, ¿sí, no? Habrán, Bueno, estudia, levántate temprano, hace tal cosa, pero ya me lo dijiste. Bueno, parece ser que la insistencia es un buen método pedagógico. En otra época había un elemento audiovisual que hoy la cultura de protección del niño y adolescente han impedido. Era un objeto que en realidad sirve para caminar, que es la zapatilla, pero que era un recurso que se solía utilizar. Mafalda lo inmortalizó en una tira estupenda, era convocada, primer cuadrito, Mafalda venía a tomar la sopa, no quiero, Mafalda venía a tomar la sopa, no. Tercer cuadro aparece la mamá esgrimiendo una alpargata en la mano. Cuarto cuadro, Mafalda tomando sopa y haciendo este comentario. Extraordinario el efecto de los medios audiovisuales. Bueno, este medio no se usa, pero la insistencia que los padres solemos utilizar, y en este caso en mi rol de profesor, es bueno. Lean. ¿Y qué hacemos después? Sigan leyendo. ¿Hasta cuándo, profesor? Hasta que se mueran.
¿Cuándo va a ocurrir eso? Solo Dios lo sabe, pero como solo Dios lo sabe y no sabe uno cuándo le llega el fin, es importante aprovechar todos los momentos para ir leyendo. Tengamos o no parciales por medio. Bueno, entonces yo voy a colocar este material en la página de manera tal de que tanto en Facebook como en el grupo de Facebook como en el grupo de WhatsApp estén estos textos a los que hemos hecho referencia, estas imágenes a las cuales les hice referencia. En todo caso, después que la vean la podemos comentar la próxima clase, y las indicaciones prácticas, porque estamos ya con un tiempo cercano a la segunda evaluación y al coloquio final. Va a ser presencial, con la modalidad siempre al libro abierto, con las indicaciones que vamos a dar por escrito para que no se pierda. Bueno, ¿qué preguntas tienen? Ninguna. Javier dice ninguna. Profe, yo tengo una pregunta. Muy bien. Quería saber qué le había parecido el trabajo sobre la servidumbre. Bueno, no sé si está bien o no pude poner música porque más tuve que solicitar ayuda. Les estoy debiendo una devolución más detallada de cada uno. Quiero decir que en general los trabajos son buenos y han respondido a eso que insistí que era la creatividad. Lo han hecho de una manera bastante creativa, en función no de un modelo, sino lo que les fue surgiendo. Pero estoy conforme. Sí, siempre se puede mejorar, aumentar, pero bueno, son pequeños desafíos a la creatividad a partir de ese texto que, como siempre, fíjense ustedes que lo más novedoso que les di, bueno, sí hay novelas actuales, es un texto del siglo XVI. Lo más novedoso, como siempre, son los clásicos. La Boétie es un clásico. ¿Y qué es un clásico? A ver, les pregunto a ustedes, ya les voy a decir, pero para ustedes, si yo digo, tal autor es un clásico, ¿qué suponen ustedes que es? Que trasciende en el tiempo, que está vigente, que trasciende en el tiempo, que es intemporal, que en cualquier momento está vigente. Muy bien, muy bien. ¿Otro qué dicen? ¿Están de acuerdo con eso? Eso que siempre está de moda, ¿no? Las señoras y las señoritas, las mujeres en general, yo sé porque lo oigo de mi mujer y mi hija, cuando, no sé, hablan de colores y demás, que no entiendo demasiado, dicen, me voy a poner tal color, porque es un color clásico, no sé si es el negro, el blanco, algo así, ustedes saben más de eso. Es decir, algo que, como decía Laura, no pasa de moda, no pasa de moda, y siempre está a la moda. O sea, efectivamente, un clásico es aquel que, más allá del tiempo y del espacio, hoy tiene muchas cosas que decirnos.
sea, siempre tiene cosas que decir. Esa es la diferencia entre algunos textos que pueden tener muchos lectores, que pueden tener mucho impacto, pero que al cabo de poco tiempo no solo no se acuerda nadie, sino que ya no dicen nada. Pasó el tiempo y eso que era tan comentado no dice nada. Los clásicos nos hablan siempre. Más allá de las limitaciones espaciotemporales, nos están formulando preguntas y dando respuestas para hoy. Ese es el sentido de la lectura de un clásico. Vuelvo a este ejemplo que hice referencia. Antiguo. ¿Cuántos siglos tiene esta obra? Bueno, sí, pero no sé, alguna persona me dijo, bueno, profesor, pero ya no hay reyes, ya no hay esto, no hable de esas antigüedades. No se trata de por qué no ha cumplido mi mandato antiguo, porque antes que tu voluntad, antes que tu ley, hay. Bueno, esas preguntas y esas respuestas universales, a las cuales se van a poner ahí en contacto, porque está muy bien hecho, si no lo han, de nuevo, visto, ¿no? Visto y leído y oído, que ahí lo van a ver, leer y oír, este diálogo de Don Quijote con cada uno de los condenados que iban a galera. Fíjense, ya no existe la pena de galera, ya no existen esos personajes, pero sí existe, sí existe. Es lo mismo en todos los tiempos. Bueno, esto es lo que insistimos mucho en estas lecturas y en esta materia que ustedes van con toda heroicidad sufriendo y sufriéndome, levantándose muy temprano, huyendo de otros parciales y bueno, y saltan del fuego y se caen en las brasas, ¿no? Ay, salimos de tal parcial y llegamos acá. Bueno, ¿qué va a ser? Así es la vida del estudiante. Bueno, si no hay ninguna pregunta o consulta, los voy a dejar libres para que vayan a preparar sus exámenes. Cristina va a hacer su final. Sí. Esas cosas que uno por ahí, yo no quiero insistir mucho para no meterme en intimidad. ¿Qué está haciendo? Estoy repasando, profesor. Repasar significa volver a pasar, pero a veces alguno en el repaso es la primera pasada. Pero bueno, no importa. Realmente que Cristina ya lo ha visto y va a repasar. A repasar, ¿no, Cristina? Sí, profe, sí. Esperamos que ningún paro de la navegación la afecte. No. Bueno. Muy bien. Vamos a despedirnos hasta la próxima clase. Que tengan ustedes muy buenos días. Chao, profe. Buen fin de semana para todos. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, chao.